Bienvenidos al tema número 3, a la unidad número 3, donde estaremos desarrollando lo que son la ley de los gases. Debemos iniciar definiendo qué es un gas, aunque ya en el tema número 1 desarrollamos las diferentes fases de la materia y allí hablamos pues directamente de esas tres fases que pasaba la materia, es decir, sólido, líquido y gaseoso. En esta oportunidad, el tema o la unidad número 3 pues habla específicamente de lo que son los gases. En este caso, pues nosotros definimos al gas o un gas como la fase de la materia donde existe mayor distancia entre las moléculas y mayor desorden, es decir, una entropía. En el caso de cuando hablamos de las fases de la materia, pues veíamos que las moléculas en el estado sólida estaban compactas. ¿Sí? En el estado líquido había pues un pequeño disperso de moléculas, pero en este caso, en el caso del gas, pues las moléculas se encuentran pues a mayor distancia y el choque de ellas va a depender de ciertos factores. Entre una de las características que pues, poseen los gases, o en este caso el gas, pues es que ellos no van a tener ni un volumen definido, ni van a tener una forma definida. Es decir, nosotros no podemos decir que el gas es circular, que el gas pues va a tener un volumen exacto, van a ser 2 litros, van a ser, no sé, 500 litros, ¿sí?, de gas, sino eso va a depender pues de lo que nosotros estemos trabajando. En el caso de la densidad, pues ellos son bajos en esa característica, pero poseen una alta energía cinética, presentan difusión y efusión, existen constantes choques entre las moléculas, ¿sí? Pero este choque pues eh, van a ir pues enlazados con ciertas particularidades, dependiendo de la presión, dependiendo de la temperatura. Y pues en este caso sería también dentro del recipiente donde se encuentra. Recordemos que un gas, para poder tener eh, ese, esa particularidad o esa fase de la materia, es necesario pues concentrarlo en un recipiente. Y es allí donde vemos, por ejemplo, que fácilmente podemos almacenar un gas por medio de un globo. Entonces, allí es uno de los ejemplos. Los gases van a tener pues su cierta clasificación, dependiendo si son teóricos o dependiendo de su comportamiento. En este caso, tenemos dos tipos de gases, los gases ideales y los gases reales. En el caso de los gases ideales, pues esos gases, como nos lo indican allí, pues son gases teóricos que se desplazan aleatoriamente sin interactuar entre sí. Es decir, también se dice que los gases ideales son esos gases teóricos y entre ellos tenemos los gases nobles. Recordemos que en la tabla periódica a mano derecha, ¿sí?, al finalizar, pues existen los llamados gases nobles y dentro de ellos tenemos el xenón, tenemos el criptón, tenemos el argón, el helio, que está actualmente tan conocido y tan utilizado en el caso de los globos. En el caso de los gases reales, pues allí tenemos de que esos gases poseen un comportamiento muy distinto y no cumplen para ser un gas perfecto o ideal. Es decir, en este caso tenemos lo que es el amoníaco, tenemos el metano, el eteno, entre otros. Esos gases pues son los que particularmente pues son conocidos. Dentro de los gases, pues también tenemos que tener la teoría que fue propuesta por Boltzmann y Maxwell. En ellos dos hacen la teoría cinético-molecular de los gases y pues allí enuncian ciertas características. Por ejemplo, que un gas está compuesto por un gran número de moléculas de tamaños despreciables, pero de gran distancia entre ellos. Recordemos, las moléculas en el caso de los gases, pues no están tan cerca y por lo tanto para poder hacer el choque pues necesitan de algo en particular. Las moléculas tienen movimiento rectilíneo, rápido y constante y casual. Las moléculas chocan entre sí y el recipiente pero sin crear fuerzas de repulsión o atracción. La tercera característica es que cada molécula tiene una velocidad propia, la cual es alterada según la temperatura absoluta del recipiente.
Pero todo esto nos lleva a que mayormente es aplicada a los gases ideales, quienes cumplen tal cual los enunciados de la teoría. En este caso de los gases ideales, pues nosotros tenemos diferentes leyes que fueron pronunciadas por ciertos científicos. Y veamos acá. En el caso de los gases ideales, pues se necesitan relacionarlo con ciertas leyes, ¿sí? Pero para relacionar esas leyes tenemos que tener presente que existen tres expresiones muy particulares durante estas leyes. Y es que allí se habla siempre de presión, de volumen y de temperatura. En el caso de estas leyes, pues nosotros trabajamos con ciertas unidades. En el caso de la temperatura, nosotros debemos trabajar las temperaturas es en Kelvin. En el caso del volumen, trabajamos en litros y en el caso de la presión, trabajamos con atmósferas. ¿Qué pasa? Estos gases ideales pues cumplen ciertas características según la ley que lo enuncia. Por ejemplo, iniciamos con la ley del Avogadro. La ley del Avogadro me dice que la temperatura y la presión es constante, es decir, que no va a variar de estas dos particularidades. ¿Qué me enuncia esta ley? Esta ley me enuncia que el volumen de un gas va a ser directamente proporcional a la cantidad del mismo. Y cuando hablamos de la cantidad del gas, hablamos de la cantidad de moles que se posee de ese gas. Es decir, que si nosotros tenemos 5 moles de cierto gas a un volumen de, eh, no sé, 20 litros, pues si nosotros le aumentamos la cantidad de moles, supongamos si tenemos 5 inicial y llegamos a 15 moles al final, pues el volumen lo que va a hacer es aumentar. Y eso es lo que me dice la ley de Avogadro, que es directamente proporcional el volumen con la cantidad de moles. Es decir, si se agrega cantidad de gas, pues el volumen aumenta. Si se disminuye la cantidad de ese gas, pues el volumen va a disminuir. La otra ley que tenemos es la ley de Boyle. Esta ley de Boyle pues es énfasis en que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Veamos que en la ley de Avogadro la temperatura y la presión era constante y allí se trabajaba era con dos incógnitas, volumen y la cantidad de moles. En el caso de Boyle, pues la temperatura va a ser constante, es isotérmico. ¿Qué pasa? Si nosotros aumentamos la presión, el volumen va a disminuir. Y si la presión disminuye, pues el volumen aumenta. Es decir, hay una expansión. En este caso, nosotros utilizamos lo que es un ejemplo en la vida cotidiana, son los pistones de los vehículos. Pues allí se hace una presión y al colocar una presión mayor, pues el volumen de él va a disminuir. Tal cual es el caso también de las inyectadoras o de las jeringas. A mayor presión, el volumen disminuye y si la presión disminuye, pues el volumen aumenta. En el caso de la ley de Charle, pues allí la constante que va a ser es la presión, es decir, va a ser isobárico. En el caso de él, el enunciado me dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y de lo contrario, si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. En este caso, un ejemplo de la vida cotidiana puede ser cuando hervimos la leche. ¿Qué pasa con la leche? Nosotros cuando colocamos leche a hervir, pues observamos que cuando aumentamos esa temperatura, el volumen, ¿sí? La leche, pues llega a aumentar, ese volumen aumenta. Mientras que si colocamos temperatura baja, pues el volumen no va a aumentar, sino más bien va a mantenerse o sencillamente llega a lo que es disminuir ese volumen inicial. Otra de las leyes que tenemos es la ley de Gay-Lussac. En este caso, en la ley del Gay-Lussac, pues el volumen es el que va a ser constante en este caso, es decir, va a ser isocórico. ¿Qué pasa con la presión y la temperatura? Pues la presión es de ese gas que vamos a tener allí, va a ser directamente proporcional a la temperatura.
Es decir, si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Este caso es un ejemplo claro y es cuando utilizamos las ollas de presión. Allí, si nosotros colocamos mayor temperatura, pues vemos que la presión aumenta, provocando ese ruido, ¿sí? Ese sonido que emite la olla. Ahora, si nosotros tenemos la olla de presión a baja temperatura, es decir, el fuego está bajo, pues no va a llegar a la temperatura alta y por lo tanto la presión va a mantenerse o sencillamente como hay una temperatura que disminuye, pues la presión también va a disminuir. Esos son en el caso de algunas de las leyes de los gases ideales. En el caso de la ley combinada, pues allí, y su mismo nombre lo indica, se combinan esas tres particularidades o esas tres incógnitas, es decir, se va a relacionar con una temperatura inicial, un volumen inicial, una presión inicial, que me va a llevar a que tengamos una temperatura final, a un volumen final y una presión final. Es decir, se relaciona temperatura, volumen y presión. En el gas ideal, en la ecuación del estado, relaciona directamente lo que es la cantidad de moles, R, que en el caso de los gases me significa la constante de la ley de los gases, la temperatura, el volumen y la presión. En el caso de la ley de las presiones parciales, pues expresa que en la mezcla de varios gases en un recipiente, cada uno ejerce su propia presión. Recordemos que los gases, pues, dependen, ¿sí? Directamente, son únicos y pues no todos van a tener la misma presión o no todos van a reaccionar a la misma temperatura. La ley de Gram expresa que la difusión y la efusión de un gas va a ser como tal, que va a depender de esas incógnitas que tenemos. Entonces, ya teniendo claro las leyes que tenemos en lo que es la ley de los gases, pues pasemos a lo que es la parte teórica y en la resolución de ejercicios. En este caso, pues los gases pues los vemos más que todo en el caso del helio en los globos que ahora actualmente se utilizan. Una de esas propiedades que les mencionaba anteriormente es que tenemos la masa. Es importante tener claro esas cuatro definiciones. Y es que masa va a representar esa cantidad de gas y que suele asociarse con el número de moles. Recordemos que para trabajar pues, con los moles, en el caso que nos den la cantidad de moles y nos den gramos o kilogramos, pues nosotros tenemos que calcular la masa molecular de ese gas y allí sí hacer el proceso de transformación de unidades usando la masa molecular. En el caso de la presión, allí la definimos como la fuerza por unidad en el área. La presión de un gas es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente. Esa presión que ellas como partículas van a ejercer al momento en que si aumenta la temperatura, pues las partículas van a tener un choque más constante. Entonces, ese choque pues me va a ejercer lo que es la presión. En el caso de volumen, va a ser en el espacio en el cual se mueven las moléculas. Está dado por el volumen del recipiente que lo contiene, pues por lo general se expresa el espacio ocupado por las moléculas. A ver, el volumen va a ser como tal. Si tengo un recipiente de 1 litro, ¿sí? Allí va a ser el volumen del gas, va a ser 1 litro porque es donde se va a manejar ese gas y donde se van a mover esas moléculas de ese gas. En el caso de la temperatura, pues es una propiedad que determina la dirección del flujo del calor. Se define como el grado de movimiento de las partículas de un sistema. En ese caso, el sistema pues viene siendo ese recipiente. Vamos a iniciar con lo que es el desarrollo de ciertos ejercicios. En el caso de la ley de Boyle, pues el químico inglés Robert Boyle pues realizó una serie de experimentos donde trabajó directamente con lo que era la presión y el volumen. Y allí les comentaba que pues hablamos de lo que era los pistones de los carros, que es un ejemplo claro de la vida cotidiana. ¿Qué me dice allí el enunciado de esta ley?
como lo acabamos de ver, pues a temperatura constante el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce. Allí nosotros utilizamos una fórmula muy sencilla que viene siendo la presión 1, la presión inicial, por el volumen inicial va a ser igual o inversamente proporcional a la presión número 2 por el volumen número 2. Veamos esta ley en base a un ejercicio. En el ejercicio me dice que en un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno. Ya lo que me habla de nitrógeno me indica que es un gas, pero que el volumen de ese gas es de 30 litros. Es decir, inicialmente se arranca con un volumen de 30 litros a una temperatura de 20 grados centígrados. Pero como sabemos que en este caso la ley de Boyle, la temperatura es constante, pues allí la temperatura no me va a afectar como tal la aplicación de la ecuación. Me dice también que a una atmósfera de presión, es decir, presión inicial. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 litros? Es decir, necesito saber la presión final cuando el volumen baja a 10 litros. Recordemos que me dice la ley de Boyle. La ley de Boyle me dice que si la presión, que si el volumen disminuye, la presión debe aumentar. ¿Qué hacemos? Extraemos nuestros datos, aplicamos nuestra fórmula y pues en este caso tengo a la presión 1, tengo al volumen 1, tengo al volumen 2, a quien voy a despejar a la presión número 2. Es decir, lo que está multiplicando en este caso, que viene siendo el volumen número 2, pasaría a lo que es dividir. Aplico y sustituyo en fórmula los datos que me dan, es decir, tengo una atmósfera por 30 litros y lo divido entre 10 litros, que viene siendo el volumen número 2, dándome un resultado como tal de 3 atmósferas de presión final. Es decir, ya por medio de este ejercicio podemos comprobar que la ley de Boyle, lo que se enuncia allí, sí es cierto. Pasamos ahora a lo que es la ley de Charles. Esa ley de Charles, pues los experimentos que realizó en un principio el físico francés Jacques Charles y que fueron confrontados por José Gay-Lussac en 1802. Esta ley de Charles me enuncia que a una presión constante el volumen de la masa fija de un gas es directamente proporcional a la temperatura en Kelvin. ¿Qué significa? De que si la temperatura en Kelvin se duplica a presión constante, el volumen se duplica. Y en tal caso, si la temperatura se reduce a la mitad, pues el volumen también reduce. ¿Qué tenemos? Volumen 1 y volumen 2, que van a estar directamente proporcionales con las temperaturas. Vamos a lo que es la parte del enunciado de un ejercicio. Dice, un caucho de un vehículo se llena con 100 litros de aire a 10 grados centígrados, es decir, volumen 1 y temperatura número 1. Luego de rodar varios kilómetros, la temperatura sube a 40 grados centígrados, es decir, aumentó la temperatura, quiere decir que el volumen debe aumentar. Comprobemos. Me dice cuánto será el volumen del aire en el caucho. Extraemos los datos, pero en los datos hay una particularidad y es que allí utilizamos lo que son los grados centígrados y desde un inicio les informé que pues la temperatura en este caso debe ser en Kelvin. ¿Qué debemos hacer? Convertir esa temperatura que nos dan en grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo las convertimos? Haciendo la ecuación que sabemos que Kelvin es igual a los grados centígrados más 273,15 o 273 solamente. En el caso de la temperatura 1, que me dice que son 10 grados centígrados, si le sumo 273 me vienen dando 283 Kelvin. En la temperatura número 2, en el caso es de 40 grados centígrados, lo que equivale a 313 Kelvin. Ya teniendo lo que es pues las unidades de temperatura dadas, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es sustituir en la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Que debo despejar, en este caso, al volumen número 2. ¿Qué pasa allí?
Sustituimos en fórmula 100 litros, que viene siendo el volumen número 1, los 313 Kelvin, que viene siendo el volumen, la temperatura número 2, entre los 283 Kelvin, que viene siendo la temperatura número 1. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el cálculo y dándome como resultado que el volumen de este caso es de 110,6 litros. Es decir, por medio de este ejercicio, pues observamos que efectivamente lo que me indica el enunciado de la ley de Charles, pues es lo que corresponde. Es decir, si el volumen aumenta, la temperatura aumenta y en este caso, pues observamos eso. La temperatura aumentó y en el caso del volumen también aumentó. Vamos ahora con lo que es la ley de Gay-Lussac. Esa ley de Gay-Lussac pues establece claramente la relación que existe entre la presión y el volumen de un gas. En este caso, pues vemos que si el volumen de un gas no cambia mientras lo calentamos, pues la presión del gas va a aumentar en la misma proporción que incremente la temperatura. Y allí era el ejercicio que hablábamos de lo que significaba pues la parte de las ollas de presión. Vamos a lo que es la parte de ejercicios. ¿Qué me dice la parte de ejercicios? En la parte de ejercicios me habla que un gas que está en un recipiente de 2 litros que tiene a 20 grados centígrados y 560 milímetros de mercurio, esta unidad me significa eso, milímetros de mercurio, dice a qué temperatura en Kelvin llegará el gas si aumenta la presión interna hasta 760 milímetros de mercurio. Ojo, acá pues cabe mencionar que puedo trabajar según el enunciado, la temperatura sí la debo trabajar en Kelvin, pero la presión la puedo trabajar en milímetros de mercurio o en su defecto puedo trabajarlo en atmósferas. No son solamente las unidades, también existen unidades como Pascal y existen unidades como bar. En ese caso, pues vamos a trabajar con milímetros de mercurio, pero la temperatura sí la debo convertir. Vamos a los datos. Me dice que la presión número 1 es de 560 milímetros de mercurio, mientras que la temperatura número 1, la temperatura inicial, abarca 20 grados centígrados. La temperatura final no la tenemos, la que debemos realizar para poder saber. Y la presión número 2 de 760 milímetros de mercurio. Claramente el enunciado me está diciendo que hubo un aumento de presión, lo que quiere decir que la temperatura, si de verdad cumple lo que es la ley, pues debe aumentar. Aplico mi fórmula donde presión 1 lo divido entre la temperatura 1 es igual a la presión número 2 sobre la temperatura número 2. Allí voy a despejar lo que es la temperatura número 2. Convertimos lo que son las unidades de temperatura, los 20 grados centígrados, los llevo a Kelvin, sumándole 273,15 o en este caso 273. Eso me daría un resultado de 293 Kelvin. ¿Qué procedo a realizar? Pues procedo a realizar lo que es la sustitución en la fórmula, los datos que me dan. 293 Kelvin por 760 milímetros de mercurio, que es lo que tengo, y lo voy a dividir entre 560, dándome un resultado de 397,76 Kelvin, que viene siendo la temperatura número 2. En este caso, pues comprobamos lo que me dice el enunciado. En la ley combinada de los gases, pues allí es una combinación entre la presión, la temperatura y el volumen. Allí pues trabajamos un poco más las unidades o con más datos. En este caso pues vamos a dejar como incógnita la realización de dicho ejercicio. Sin embargo pues allí ya extraigo los datos para la realización del mismo, que me dice que una masa gaseosa ocupa un volumen de 2,5 litros a 12 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. ¿Cuál será el volumen del gas si la temperatura aumenta a 38 grados centígrados y la presión se incrementa hasta 2,5 atmósferas?
lo que deben ustedes realizar es la transformación de las unidades, es decir, los 12 grados centígrados y los 38 grados centígrados, los transforman a Kelvin. Cuando ya tengan dicho transformación, lo que hacen es despejar, en este caso, al volumen número 2 y lo que van a hacer es sustituir en fórmula. En este caso, pues la actividad número 3 podemos ver que va a ser también de la parte de ejercicios. Sin embargo, pues será una prueba de forma virtual vía plataforma, donde pues van a desarrollar ciertos ejercicios de análisis, donde ustedes van a tener que desarrollar pues ejercicios en una hoja aparte y para poder dar respuesta a las incógnitas que se les van a plantear en el caso de la prueba escrita. Por el día de hoy ya dejamos hasta aquí lo que es el contenido de la unidad número 3 que habla sobre la ley de los gases. Des en cuenta que pues esa parte de química la podemos relacionar y por eso decimos que la química es una ciencia que abarca pues prácticamente nuestra vida cotidiana y les den en cuenta que allí en algo tan sencillo como es el hervir la leche pues aplicamos una fórmula química. Entonces pues no está de más de decir que estoy atenta a cualquier duda vía plataforma por medio de la mensajería y por allí los puedo contestar. Muchísimas gracias. Hasta luego.